el problema. Ellos dicen que el ser humano no tiene alma. Y de pronto la contradicción de ella está en el libro de Levíticos capítulo 17, versículo 12. Levítico 17, 12, que dice: por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces aquí está la prohibición de ingerir alimentos hechos con sangre de animales. Pero eso tiene que ver algo con la transfusión de sangre, ¿no? No, es que ellos entienden que en el momento en el cual una persona hace transfusión de sangre a otra, lo que está haciendo es tomar el lugar de Dios al dar vida a otro. Ellos entienden que eso no es atribución de nadie, pero aquí hay un problema. En Juan capítulo 15, versículo 13, el Mesías dice: nadie tiene mayor amor que que cada uno ponga su vida por sus amigos. Y si la sangre está en la vida, negarle vida a tu hermano es un pecado. Aquí no hay un justificativo doctrinal para prohibir la transfusión de sangre. Es más, nosotros somos salvos mediante una transfusión espiritual de sangre, porque la sangre quedó corrompida en el momento del pecado y toda la humanidad que recibe esa sangre queda contaminada por el pecado. Pero cuando el Mesías derrama su sangre, así en pocas palabras, espiritualmente, como una transfusión de sangre, y ahora es esa sangre pura la que hace a la persona nacer de nuevo. La doctrina de ellos no solamente se limita a esta barbaridad de negar la transfusión de sangre, posibilitando más bien que miles de personas se mueran, pudiendo ser salvas, o por lo menos vivir un poco más de tiempo. Pero aquí va otro tema más. Ellos han negado la existencia del infierno. ¿Bajo qué argumento? De una supuesta misericordia. Mire, el problema de que la gente a veces quiere ser más buenita que Dios. Ellos dicen: ¿cómo un Dios de amor va a ser un infierno para condenar a sus hijos? Si Dios es amor, ¿cómo va a condenar? Ese es un grave problema, porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado, pero el rebelde paga por su pecado y no por un minuto, paga eternamente, porque hay gente en esta vida que ha hecho tanto daño y que tiene tanto dinero que corrompe a la policía, corrompe al juez, corrompe la justicia y nunca entra a la cárcel. En pocas palabras, el malvado tal vez tiene hasta la posibilidad de salirse con la suya. Y si no hay un infierno, quiere decir que no hay justicia, porque ¿dónde va a pagar todo el daño que hizo? Entonces, si no hay infierno, hay 8 cosas que yo escribí en mi libro Historia del Futuro, que las podemos desarrollar enseguida. Y lo recomendamos porque es excelentísimo. Este libro es espectacular, que el Espíritu Santo te iluminó, David, y de verdad lo recomendamos en todo el mundo. David Diamond escribió este libro que de verdad es una bendición, especialmente si a usted le gusta la escatología, señales antes del fin, y estudiar las profecías bíblicas sobre el fin del mundo. Se lo recomendamos a todo el mundo. Mire, yo podría, si ustedes me dan el tiempito, unos segundos, explicar 9 cosas que pasaría si el infierno no existe como los testigos de Jehová hablan. Y algo que me gustaría que expliques, porque estos son muy hábiles en hablar del griego, el Seol y el Hades, que eso es solamente un lugar de los muertos y que no tiene nada que ver con el infierno, y esto es necesario desmentir con personas que saben. No con cuentistas que te leen un librito rojo, que estas son las buenas nuevas de los testigos de Jehová, puro cuento. Escuchen bien y aprendan, Biblia, papel y lápiz, cuáles son las 9 cosas si el infierno no existiera. De antemano quiero recordarles que hace un tiempo atrás hicimos una serie de más o menos 10 programas de televisión con Arturo Norero, en los cuales hablamos acerca de la vida después de la muerte en detalle. Y estas prédicas ustedes las pueden encontrar en su totalidad entrando a www.historiadelfuturo.tv, nuestra página en internet que almacena las 10 enseñanzas que hicimos sobre la vida después de la muerte. Y entre ellas explicábamos esto. Mire, si no hay infierno, Iván, Arturo, amigos televidentes y quienes están acá presentes en Quito, Ecuador, en esta afirmación, dejemos claro lo siguiente. Primero, si no hay infierno, Dios es el más grande mentiroso de la historia, al haber amenazado a los rebeldes con un castigo inexistente. En pocas palabras, si usted cree que no hay infierno, no espere comprobarlo para descubrirlo. Es un tremendo problema. Y como dijo Arturo Norero a un periodista acá en Quito, si tú crees que el infierno es un mito, no hay problema. Pero si el infierno es verdad, ya estás un paso ahí dentro. Ahí te vas a dar cuenta si es mito o si es verdad. ¡Qué tremendo! Ahí vas a saber en el infierno. Desgraciadamente hay algo que dijo David Diamond, que me fascinó y siempre lo utilizo yo en las veces que mi Señor me permite predicar. Hermanos míos, en el infierno no hay ateos. Ajá. Ahí todos creen, pero demasiado tarde. Claro.
Ahí todos creen, el mismo diablo no es ateo. El diablo cree y tiembla, pero no le da la gana de obedecer. Así es. El diablo será diablo, pero no es ateo. Segundo lugar, si no existe el infierno, Dios no puede ser considerado un juez santo y justo. ¿Por qué? ¿Dónde quedaría su santidad de hacer justicia, de lo cual tanto habla su palabra, si no puede premiar al justo y castigar al rebelde? Entonces, ¿dónde queda la santidad de Dios? De darle cada uno conforme a sus obras. Y lo repito, hay gente que en esta vida nunca alcanza a pagar todo el daño que ha hecho. Hay gente que se va de esta vida escapando. Pongamos un ejemplo. Hitler mata a 6 millones de judíos y nunca enfrenta la justicia, se suicida. Entonces, si no hay infierno, tranquilo. Solo se quedó durmiendo toda la eternidad. Pero mire, tercero, si el infierno no existe, la Biblia sería todo menos la palabra de Dios. Podría ser un cuento, una fábula, una tragicomedia, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en más de 2000 oportunidades la Biblia habla de lugares de condenación, llamándolos Seol en hebreo, que es el equivalente al Hades en griego, infierno, lago de fuego, que es otro lugar, el lugar eterno y definitivo, porque infierno no es lago de fuego, el infierno está debajo de la tierra y el lago de fuego nadie sabe dónde está. En el infierno, el fuego, los demonios y la conciencia, sobre todo la conciencia, atormenta al condenado, porque el condenado en el infierno tiene memoria y se acuerda todas las veces que se le predicó el evangelio y lo rechazó. Él perdió la oportunidad de ser salvo y tiene toda la eternidad para recordarlo. Es lo peor de todo. En cambio, en el lago de fuego, el demonio no atormenta al condenado, porque en el lago de fuego los mismos demonios serán atormentados. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando el diablo te acusa y te dice, ¿y con qué moral tú vienes a predicar la palabra de Dios si tú fuiste un drogadicto, tú fuiste un borracho? Cuando el diablo te recuerde tu pasado, vos recordarle su futuro. Ese ya está condenado de antemano. Amén. Le da un aplauso al Gloria Señor. a Dios. Ese ya está frito. Recuérdele su futuro, que sus días están contados. Eso sí. Ahora mire, cuarta razão. Razão. Pensei em português, lembrei um momentinho. Pare de sofrer, um pouquinho de agüita, né? Traiga platita, porque sin platita no hay agüita, y sin agüita no hay nadita, entonces, arruinadito. Esa es otra secta satánica. Y ya se cambiaron de nombre de nuevo. Ya no se llaman Pare de Sufrir, se llama Centro de Ayuda Espiritual. Claro, debe ser que ayudan más rapidito a la gente a llegar al infierno. Bueno, pero así se llaman. Ahora cambiaron de nombre. Bueno, vuelvo al tema. Cuarta razón. Jesús, Yeshua, el Mesías, habló más del infierno y del lago de fuego que del mismo cielo. ¡Uy, uy, uy! Habló más de la condenación que del lugar de salvación que es el cielo. Por tanto, Yeshua habría engañado a la humanidad entera al hablar de un lugar que no existe. ¡Qué tremendo! Por tanto, quinto punto, si no existe el infierno, el Mesías sería el profeta más cruel y perverso de toda la historia, al advertir con un castigo irreal a los que no crean en él. ¿Dónde quedaría el que cree en mí tiene vida eterna? Predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y si no hay dónde mandarlos a condenación, Jesús mintió. Sexto, si no hay infierno ni lago de fuego, atienda bien. Entonces, ¿para qué murió el Mesías? ¿Para salvarnos de qué? Que no tiene sentido. De dormir eternamente. Pero no justifica. Claro. No hay razón. Si la vida termina en la tumba, qué miseria la existencia. Porque mire, Dios con tanto trabajo forma el cuerpo dentro del vientre de la madre. 9 meses en gestación. Todo un milagro la vida, su origen, el embrión, la formación del feto. Y el niño nace y a los 5 minutos se muere para siempre. ¿Tanto trabajo de Dios para nada? Es un ridículo esto. Porque el proceso de la formación del ser humano es desde la creación del alma. Dios le dice a Jeremías capítulo 1 verso 5, antes que te formara te santifiqué, antes que nacieras te di por profeta a las naciones. O sea que la vida del ser humano no comienza con la concepción, comienza con la creación del alma. Luego viene el nacimiento, la vida, la reproducción, la muerte y la eternidad. Y por eso terrible pecado el aborto. El aborto es un pecado, porque obstruye un proceso que Dios comenzó en el cielo al crear en alma y luego formar el cuerpo. Pero bueno, es otro tema. Ahora mire, si no hay infierno, ¿para qué murió el Mesías? ¿Para salvarnos de qué? Entonces perdió el tiempo. ¿Tanto sufrimiento del Mesías? Para nada. 7.
Aquí viene otro factor. Si no existe el infierno, ni el lago de fuego, ¿qué sentido tiene predicar, creer, practicar la santidad y el amor, si siendo unos malvados, adúlteros, asesinos, criminales o lo que sea, seremos premiados por Dios y entraremos al cielo como si fuera un supermercado? Todos entran, bienvenidos. Así haya sido el peor de los criminales, como Dios es amor, te dice, pase, bienvenido. Uy, qué ridículo. Entonces, octavo, los que no creen en el infierno no tienen derecho a creer en el cielo. ¿Cómo pueden creer en un Dios que recompensa si no creen en un Dios que castiga al rebelde? Que es un absurdo. Y 9, los testigos de Jehová dicen a veces que esta vida es un infierno, que el infierno es esta vida. Pero yo nunca he visto a un testigo de Jehová echar fuego y apestar a azufre. Bueno, si este es el infierno, ¿por qué no se quedan? Bueno, la respuesta es sencilla. Si usted cree que esta vida es un infierno, es porque usted nunca encontró el amor de Dios en la vida y no tiene paz en su corazón por no haber recibido al único que le puede dar paz, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen? Sí. Ahora, si me permiten, antes de darte a ti el pase, es importante, si me permites, David Iván, darles citas bíblicas para que ustedes vean todo lo que David acabó de corroborar ahora en su libro. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28 que acabó de leer Iván. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 23, versículo 15, Jesucristo hablando de los fariseos, que son los que mandan la gente al infierno. Mateo 23, 15, así dice el Señor tu Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo capítulo 23, versículo 33, así dice el Señor tu Dios: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo capítulo 25, versículo 41, el Señor tu Dios te enseña que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, hablando de que van a estar echados al lago de fuego, y también van a darse cuenta algo hermoso, como el anticristo termina sus días. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, del 10, Apocalipsis 20, 10 al 15 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia del falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para terminar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y para concluir lo que David dijo: Jesucristo viene para dar premio a los que fueron fieles y palo a los incrédulos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y 13. Así dice el Señor tu Dios: he aquí yo vengo pronto y mi galardón contigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, David. Interesante, ¿no, Iván? Es que, bueno, quedé bombardeado. Es memoria de Arturo, no era lo impresionante. Mira, que bendigo la vida. Terrible. Una ametralladora para manejar la Biblia. Que una bendición, ¿eh? Qué tremendo, una bendición. Gloria a Dios. Pero aquí hay un punto que ellos manejan. Ellos manejan para negar la existencia del infierno. Ellos utilizan Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, si me parece, ¿no es cierto?
porque los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido, su amor y su odio fenecieron ya y no tendrán más parte alguna en lo que es ese debajo del sol. Ese es el versículo que utilizan ellos, lo puedes encontrar. Quedó corrompida en el momento del pecado y toda la humanidad que recibe esa sangre queda contaminada por el pecado. Pero cuando el Mesías derrama su sangre, así en pocas palabras espiritualmente como una transfusión de sangre, y ahora es esa sangre pura la que hace a la persona nacer de nuevo. La doctrina de ellos no solamente se limita a esta barbaridad de negar la transfusión de sangre, posibilitando más bien que miles de personas se mueran, pudiendo ser salvas, o por lo menos vivir un poco más de tiempo. Pero aquí va otro tema más. Ellos han negado la existencia del infierno. ¿Bajo qué argumento? Esta persona hace transfusión de sangre a otra, lo que está haciendo es tomar el lugar de Dios al dar vida a otro. Ellos entienden que eso no es atribución de nadie, pero aquí hay un problema. En Juan capítulo 15, versículo 13, el Mesías dice: nadie tiene mayor amor que este, que cada uno ponga su vida por sus amigos. Y si la sangre está en la vida, negarle vida a tu hermano es un pecado. Aquí no hay un justificativo doctrinal para prohibir la transfusión de sangre. Es más, nosotros somos salvos mediante una transfusión espiritual de sangre, porque la sangre es el problema. Ellos dicen que el ser humano no tiene alma. Y de pronto la contradicción de ella está en el libro de Levíticos capítulo 17, versículo 12. Levítico 17, 12, que dice: por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces aquí está la prohibición de ingerir alimentos hechos con sangre de animales. Pero eso tiene que ver algo con la transfusión de sangre, ¿no? No, es que ellos entienden que en el momento en el cual uno tal vez tiene hasta la posibilidad de salirse con la suya, y si no hay un infierno, quiere decir que no hay justicia, porque ¿dónde va a pagar todo el daño que hizo? Entonces, si no hay infierno, hay 8 cosas que yo escribí en mi libro Historia del Futuro, que las podemos desarrollar enseguida. Y lo recomendamos porque es excelentísimo. Este libro es espectacular, que el Espíritu Santo te iluminó, David, y de verdad lo recomendamos en todo el mundo. David Diamond escribió este libro que de verdad es una bendición, especialmente si a usted le gusta la escatología, señales antes del fin, y estudiar las profecías bíblicas sobre el fin del mundo. Se lo recomendamos a todo el mundo. Mire, yo podría, si ustedes me dan una supuesta misericordia. Mire, el problema de que la gente a veces quiere ser más buenita que Dios. Ellos dicen: ¿cómo un Dios de amor va a ser un infierno para condenar a sus hijos? Si Dios es amor, ¿cómo va a condenar? Ese es un grave problema, porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado, pero el rebelde paga por su pecado, y no por un minuto, paga eternamente, porque hay gente en esta vida que ha hecho tanto daño y que tiene tanto dinero que corrompe a la policía, corrompe al juez, corrompe la justicia y nunca entra a la cárcel. En pocas palabras, el malvado